En la prédica pasada veíamos veíamos cómo Dios nos entregó un nuevo corazón y nos dio su Espíritu, ¿no? Su Espíritu Santo. Que ese corazón que nosotros ahora tenemos es un corazón como el de Él, es un corazón amoroso, es un corazón paciente, es un corazón que no busca lo suyo, es un corazón compasivo, ¿cierto? Misericordioso. Y ahora tenemos eso. ¿Cuántos tienen un nuevo corazón y un nuevo espíritu? Amén. No lo duden, levántenla así con toda. Eso lo tenemos y es por fe, ¿cierto? Pero hay otra cosa que también recibimos para vivir esta nueva vida en Cristo y es la gracia de Dios. Por eso en esta mañana he titulado mi prédica Perseverando en la Gracia. Y entonces pues vamos a ver qué es la gracia. Cuando estábamos niños, yo me acuerdo que mi mamá me llevaba al trabajo y todos, ay, tan linda la niña, tan graciosa, ¿cierto? Y lo ven a uno, le ven como algo diferente, ¿no? Como que, ay, como que es alegre, como que brilla, como que... entonces yo decía, bueno, la gracia debe ser algo que es como diferente en uno, ¿cierto? O especial en uno. Y hay otras personas que cuando tú las conoces dices, uy, yo cómo conecté con esa persona. Es impresionante, o sea, lo conociste o la conociste y conecté con esa persona porque algo tiene diferente, ¿cierto? Entonces, vemos y creo que a todos los cristianos nos debería pasar o nos pasa que a donde vamos la gente siempre nota algo diferente en nosotros, ¿cierto? Cuando yo llegué a Cristo y llegué a mi encuentro, pues uno llega así con el fuego súper prendido y hablar de Cristo a todo el que se le atraviese por delante y con esa pasión y con ese amor y con esa alegría. Y yo me subía a un taxi y el Señor me terminaba contando la vida. ¿Por qué? No sé. Dice, es que usted tiene algo que no sé por qué le estoy contando esto, pero sí, el mismo espíritu atrae a las personas hacia uno, ¿sí? Porque uno ya lo ha recibido. Entonces, es ahí cuando notamos que la gracia habita en nosotros. Según el diccionario, la gracia está definida como la cualidad o el conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona que las tiene, ¿sí? Pero ¿qué dice la palabra de la gracia? Vamos a ir a Efesios 2:1 en la palabra. Y nos dice la palabra del Señor, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Nosotros cómo estábamos? Muertos. No estábamos muertos físicamente, estábamos muertos espiritualmente. ¿Y qué quiere decir muerte espiritual? Separados de Dios, ¿sí? Y continúa la palabra diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Por qué? Pues por la caída de Adán y Eva. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así vive la gente hoy en el mundo, la gente que no conoce a Cristo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo que nosotros llamamos la naturaleza corrupta. En esta nueva vida nosotros ya recibimos la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque esa naturaleza ya habita en nosotros. Dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, la misericordia va muy ligada a la compasión, ¿sí? Y está estrechamente también ligada con la empatía, con el sentir por los otros, ¿sí? Con ese deseo de actuar para evitar que el otro atraviese un sufrimiento, una dificultad, ¿cierto? Y continúa diciendo la palabra, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces vemos que la salvación es un regalo,
¿Que lo merecíamos? No, porque no habíamos hecho nada para merecerlo. Pero el Señor, ¿qué quería con esto? Otra vez volvernos al original, a como Él nos había creado. ¿Sí? Dice la palabra, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pues es don de Dios. ¿Cierto? Entonces vemos, mis hermanos, que la gracia es don de Dios. ¿Sí? Y es el poder de Dios que ya nos fue dado en su Hijo Jesucristo para transformar nuestras vidas. Eso es la gracia. Pero que es importante que esa gracia la recibimos cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, tuvimos un genuino arrepentimiento, y a veces las personas dicen, pero bueno, sobre todo los que no han llegado a Cristo dicen, pero es que yo no soy malo, ¿sí? Yo no mato, yo no robo, yo trato de hacer el bien, ¿sí? Pues yo no soy malo, ¿de qué me tengo que arrepentir? Y es de todo eso, esa naturaleza corrupta que traemos, ¿sí? La ira, la contienda, los malos pensamientos, ¿sí? La lascivia, todo eso que traemos es de lo que nos tenemos que arrepentir. Y la puerta para recibir en nuestro corazón al Señor Jesús es el arrepentimiento, ¿sí? No hay otra forma. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos claro, y cuando vamos a llevar la palabra del Señor a las personas que no conocen, qué tan importante es la decisión que están tomando en ese momento. Porque yo puedo tomar una decisión por emoción, ay sí, estamos todos aquí reunidos, pasé al frente, pero no lo estoy haciendo de corazón, tengo esa convicción en mi corazón y ese arrepentimiento de que Cristo cambie mi vida y la transforme. Entonces ahí nosotros, aparte del arrepentimiento, también tomamos una decisión y podemos elegir. El ser humano tiene libre albedrío, ¿cierto? Y le decimos, Señor, toma mi vida y toma tú el control, ¿sí? Y ahora dirígela tú. Entonces, desde nuestra perspectiva, muchos decíamos o pensábamos que la gracia es el favor inmerecido de Dios, ¿sí? Y si es inmerecido, como lo hablábamos, pero desde la perspectiva de Dios es diferente. ¿Por qué es diferente para Él? Porque Él ve al hombre sin Cristo como lo más preciado de la creación, como lo más valioso. Él ve al hombre sin Cristo como veía a su padre al hijo pródigo, ¿sí? Recordemos en Lucas 15, 11, 32 la parábola del hijo pródigo, ¿sí? El muchacho se va, le entregan la herencia, se gasta la herencia y cuando no tiene que comer le toca comer con los cerdos, ¿cierto? Y dice, yo teniéndolo todo en la casa de mi padre, ¿qué hago aquí? Cuando el Espíritu trae la conciencia a esa persona, ¿cierto? Y el padre, ¿cómo lo recibió? Con fiesta, con vestido, con anillo, ¿cierto? Entonces, Dios ve a las personas que aún no le conocen de esa manera, ¿sí? Lo que él está buscando o dices, mi hijo no fue creado para vivir así. Yo no lo creé, él es mi creación y él no fue creado para vivir así, ¿cierto? Fuimos creados ¿para qué? Para vivir en comunión con Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Pero ahora, ¿qué más? ¿Qué nos da el acceso a la gracia? La fe, el creer. Y yo no creo con mi pensamiento, tiene que haber una convicción en mi corazón, ¿sí? Yo tengo que estar convencida de eso para poder tener fe, para creer, ¿cierto? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne es nuestro cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a morir en la cruz por mí, ¿sí? Entonces, ¿en qué tengo que creer? ¿O en qué hemos creído los que hemos recibido a Cristo? En que Dios nos concedió en Jesucristo todo lo que Él dice que nos concedió,
y para de contar. O sea, no tenemos que cuestionarnos ni decir, ¿será cierto que Él me entregó esto? Por eso Dios nos habla de tener un corazón como niños, ¿sí? Los que son papás, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, y los que son papás saben que uno al niño le dice, papito, por allá es, y él se mete por allá, él no pregunta, ¿y por qué me voy por allá? ¿Y si me caigo? ¿Y será? Y no, él no duda, ¿sí? Él dice, pues mi mamá me lo está diciendo, es así, él cree. Así es como debemos creer al Señor. ¿Por qué? Porque creo que el Evangelio es tan simple y la iglesia se ha complicado tanto. Hay muchas iglesias complicadas en la teología, en el estudiar no sé qué, en los libros, pero realmente todo está aquí, está dentro de nosotros. Y esa revelación es la que nos da el Espíritu Santo. Amén. Ahora, en esa gracia que nos fue dado todo. No hace falta nada, Jesús no nos quedó viviendo en la cruz, estamos completos. O sea, ¿qué más le podemos pedir a Dios? ¿Qué más le podemos decir, Señor, es que me hizo falta, allá cuando moriste me hizo falta esto? No, nos dio todo, ¿cierto? Era Dios mismo dándose a sí mismo en su Hijo Jesucristo. El todo de Dios ya está en nosotros. ¿Y por qué hemos sido tan enfáticos en este tema, mis hermanos? Porque ya que hemos recibido ese poder, si no estamos viviendo conforme a lo que hemos recibido, pues estamos haciendo vana la obra de la cruz, ¿sí? Entonces Cristo murió en vano, ¿sí? Es como si la obra de Cristo ya pues no tuviese valor para mi vida, ¿sí? Por eso es que esa revelación es por gracia. Eso que se manifiesta en nosotros, ese poder de Cristo en nosotros, es por gracia, ¿cierto? Dice en Hebreos 12:15 la palabra: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, ¿cierto? Aquí el Señor no nos está hablando de la gracia referente a la salvación, porque esa ya nos la dio. Nos está hablando es que no está permitiendo que estemos manifestando la gracia que ya tenemos, ¿sí? Al mundo. Y dice que eso genera una raíz de amargura, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso que no nos ha dejado avanzar? ¿Qué es eso que nos está estorbando? Y también, ¿por qué no estamos disfrutando de las bendiciones que ya nos fueron entregadas, ¿cierto? Ya nos fueron dadas en la obra redentora. Porque sabemos que vivimos su reino acá en la tierra, que no es para el futuro, que no es para cuando yo me muera, que a veces uno dice, no, es que yo estoy muy joven. Cuando yo le predicaba a jóvenes, yo estoy muy joven para tomar esa decisión y seguir a Cristo. Eso es muy duro, eso es muy difícil, eso tan feo que la pasan allá, tan aburrido, ¿cierto? y no saben cuántas cosas o cuánta gente está anhelando tener el agua y el pan de vida. Entonces, cuando la plenitud de Dios nos fue dada en Cristo y cuando la gracia de Dios viene a nuestra vida a través de Jesús y vivimos muy por debajo de esa realidad, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos porque Él nos trajo con un propósito y nos transformó para un propósito, y es que nosotros llevemos la luz a otros, llevemos el Evangelio a otros, ¿cierto? Entonces, si yo me preguntara qué es lo que Dios quiere y requiere de mí ahora que conozco a Jesús, pues que esa naturaleza divina que ahora vive en mí sea vista, disfrutada y manifestada. Es lo único, ¿sí? Él no nos está pidiendo, vaya, esfuércese, tiene que ir a Monserrate, suba con frijoles en los zapatos, baja. No, Él nos está diciendo, ahora que yo te entregué el poder y mi Hijo está en ti, ve y manifiesta eso, ¿cierto? Dios nos dio todo, por eso Él no podía pedirnos nada, o no nos exige nada, solo esto, expresar a su Hijo Jesucristo, ¿sí?
Y ese es el propósito eterno, el cual nos ha sido dado dentro de esta nueva creación. Entonces, todo lo que Dios ama, todo lo que Dios desea, todo lo que Él le complace, está en Jesús, está en su Hijo, y Cristo está en nosotros. Entonces, no tenemos que darle nada. Es algo que Él ya nos dio, por gracia, a través de su Hijo Jesucristo. Y dice también la palabra, por lo tanto, sois administradores de esa gracia. Entonces, Él nos entregó ese poder también, ¿para qué? Para que lo administremos, ¿sí? Somos administradores de ese poder. Ahora aportamos el todo de Dios, no nos hace falta nada. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que no nos deja avanzar? Nuestros pensamientos, las fortalezas, ¿cierto? No, pero ¿qué tal si yo voy y le hablo a aquel y qué tal me rechace? Y a mí toda la vida me rechazó mi mamá y otra vez aquí que me rechacen también, ¿cierto? Entonces, traen unas creencias, unos paradigmas, unos estigmas en su cabeza, en su cerebro, que crean temor para actuar y avanzar, ¿sí? Cuando Dios nos dice, ya ustedes lo tienen, vayan, no tengan temor, yo voy con ustedes. Veíamos en mi prédica pasada a Santiago. Santiago estaba muerto de los nervios, porque él le dijo, vaya y sane, y él bien cojo. ¿Y cómo era yo a sanar si estoy cojo? ¿Sí? Entonces vimos que Santiago no estaba esperando que Dios lo sanara, sino que lo que realmente él tenía era miedo, porque él lo estaba enviando a otros a sanar. Cuando él estaba cojo, ¿cómo le iban a creer? Pero usted cojo, ¿qué me va a decir que me va a venir a sanar? Porque no se ha sanado usted, ¿cierto? Y nos pasa, en las iglesias pasa mucho. Entonces la gente se llena de pánico y les da temor salir a hablarle a alguien. ¿Por qué? Porque empiezan a pensar cosas que Dios no nos ha dicho en la palabra. Él no nos ha dicho, los voy a mandar con temor para que ustedes prediquen, ¿no? Él dice, lo tienen todo, vayan, yo abro el camino. Yo soy la luz, ¿sí? Entonces, cuando vemos, pues, no es en nuestras fuerzas, lo mismo que la obediencia. La obediencia no es en nuestras fuerzas, uy, sí, voy a obedecer porque es que me toca, porque es que me obligan, porque es que la iglesia dice, porque es que allá no se puede esto. Cuando nosotros empezamos en el Evangelio, todo era prohibido, ¿no? Era una prohibición, y uno lo hacía por temor, pero no por amor, ¿sí? No, que es que usted no puede tomar, que es que usted no puede fumar, que usted no puede bailar, que es que, ¿sí? Entonces era una obligación, pero cuando uno entiende la gracia, pues es algo que yo ya no necesito, porque mi espíritu ya es el que me fue dado, el Espíritu Santo. Entonces el mismo espíritu empieza a repeler esas cosas que no son de Él, ¿sí? Porque no son de Él. Entonces, a medida de que esa gracia es manifestada en nosotros y manifiesta a Cristo, pues manifiesta todo. El amor, la compasión, la obediencia de Cristo, ¿sí? La misericordia, manifiesta todos sus frutos. ¿Por qué? Porque Él es la justicia, Él es la luz, Él es el camino. Entonces ya no tenemos que decir, es que Señor, enderézame el camino. No, Él es el camino y vive en mí. Pues ya estoy en el camino, ¿cierto? Él nos conduce a su propósito eterno. Entonces la expectativa de Dios está centrada en que esa realidad que es Cristo en nosotros sea manifestada a todas las personas que no conocen, y aún en la congregación, a las personas que están de pronto como niños, caminando como niños, ¿sí? Que no han madurado. A eso nos llama el Señor. Y vemos entonces que pues esto nos habla del nuevo pacto. Ya hemos visto bastante cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y ahora nosotros somos parte de este pacto. O sea, Dios nos ama de la misma manera que ama a Jesús. Él nos ve como Él ve a su Hijo, ¿sí? Él nos habla como le habla a su Hijo. Entonces lo que antes nosotros llamábamos, ay, es que tengo el diablito aquí y el angelito acá, y me está hablando la conciencia. No, a nosotros ya no nos habla el diablito ni el angelito, nos habla el Espíritu de Dios. Él es el que nos habla,
¿cierto? Ahora, ¿cómo identifico yo que me habla el Espíritu Santo? Pues porque tengo una relación con Él. Lo que hablaba la pastora ahorita, es necesario alimentarnos. Nuestro alimento es la palabra, nuestro alimento es Cristo, nuestro alimento es crecer en ese conocimiento de Cristo. Amén. Y cuando entendemos que hemos sido transformados, que tenemos una nueva vida, que Dios nos ha dado su corazón y su espíritu, pues somos cartas abiertas. Dice la palabra en 2 Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Sí? Entonces, Él donde escribió la palabra, en nuestro corazón. Ahí está, ¿cierto? ¿Y quién hace? No nosotros, porque a veces también se nos vuelve una carga. Es que yo tengo que hacer, o es que ¿cuándo será que Dios me va a tocar y baja ahí aquí una nube y me dice qué es lo que tengo que hacer? No, Él mismo es el que produce, el Espíritu Santo produce el querer como el hacer. Dice la palabra en Filipenses 2:13, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Cuando yo tengo una relación con Dios y tengo esa comunión, Él es el que lo va a producir. O sea, no tenemos que esforzarnos en que nosotros mismos produzcamos eso, porque nuestras fuerzas no vamos a poder. No es el obrar nuestro, es el obrar de Cristo en nosotros. Y ahora esta nueva vida, ¿por quién es dirigida? Por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque como les digo, Dios le habla al Espíritu que mora en nosotros, ¿cierto? Entonces Él es nuestra fuente de vida. Por eso cuando el Señor dice en su expresión, coman y beban de mí, ¿para qué es? ¿Para qué comemos y bebemos de Él? Para ser uno con Él, ¿sí? Somos uno con Él. La iglesia de Cristo es uno con Él. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte, ¿sí? Entonces ahí nos permite diferenciar muy bien entre la ley y la gracia. El Señor nos saca de la ley del pecado de muerte espiritual y nos hace libres. Nos coloca en la ley del Espíritu de vida, que ¿quién es? Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, cuando yo entiendo mi naturaleza, y por eso hablamos y recalcamos mucho la identidad, que cuando yo entiendo qué naturaleza tengo adentro de mí, que es Cristo, reconozco cómo opera esa vida en mí, ¿cierto? Reconozco cuál es el fruto de esa vida que ahora habita en mí, ¿cierto? Y manifiesto lo que es el fruto, ¿sí? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Lo hemos también visto: amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, ¿cierto? ¿Y en qué nos convertimos? En testimonio de Jesús, que respondemos al propósito eterno, ¿cierto? Por eso es que nuestros ojos son iluminados, los ojos del entendimiento. La persona sin Cristo tiene una vida de tragedia. Yo tengo un amigo que le digo, hola Juan, ¿cómo vas? Dice, bien, ahí dándole a la vida para que no me dé a mí. Dándole a la vida, yo me imagino que ese hombre, mejor dicho, tiene una lucha todos los días impresionante. Dándole a la vida para que no me dé a mí. Uy, Juanito, no me diga eso, ¿sí? Porque uno lo ve en las personas que no tienen a Cristo en el corazón, ¿sí? O sea, viven con una mente trágica, todo es malo, el día es gris, la nube negra, y negativismo al 100%, y entonces malo todo, malo si llovió, malo si hizo sol, malo si el Transmilenio, malo si le cerraron la puerta en la cara, malo si había silla, ¿sí? Entonces, todo es malo. ¿Y así quién vive? Nadie. Por eso es que es un gozo estar
en la nueva vida en Cristo. Es un gozo, es un placer. Y mire que las cosas empiezan a dar, no porque uno las busque, sino porque uno va caminando y el mismo Espíritu va obrando, ¿cierto? Y empezamos a ver hasta las consecuencias de lo que nos está direccionando, dirigiendo el Espíritu, ¿cierto? Si Él dice, da la vía, tú que vas manejando, da la vía, pues la das, ¿sí? De pronto alguien más adelante te va a dar la vía a ti, ¿sí? O si yo le digo mucho, yo trabajo con equipos de ventas de call center, entonces le digo a mis equipos, todo en la vida es como tú afrontes las situaciones, ¿cierto? Entonces, si yo sé que tengo que estar en la oficina a las 8 de la mañana, pues me levanto temprano, salgo con tiempo, cojo el Transmilenio con tiempo y no llego a la oficina despelucada, corriendo, sudando, afanada, ¿sí? A conectarme. No. Entonces, es cómo tú afrontas esas situaciones y el Espíritu es experto en guiarnos en esas situaciones. Por eso es que es tan lindo tener al Espíritu Santo. Porque mientras otros van estresados por el mundo, tú vas relajado, tú vas feliz, tú vas pensando en las cosas de arriba, no si va a temblar hoy, si mañana se acaba el mundo, si me quedo sin plata, si se cae la casa, no, tú vas pensando en las cosas de arriba, ¿sí? Entonces a veces nos dice la gente, dice, ay no, es que ustedes sí se vuelven muy descarados, no, ya conchudos, no le importa nada. Mire cómo está el gobierno, mire cómo está el país, mire lo que está pasando en el mundo. ¿Qué podemos hacer? Orar. ¿Orar para qué? Para que Dios cambie los corazones. Eso no es de que traigan al más duro, ni que suba el otro, ni que el del otro partido. Cambio de corazón. ¿Por qué? Porque si un gobernante tiene un nuevo corazón, pues va a saber dirigir un país. De lo contrario, no. ¿Sí? Entonces, la gente del mundo se vive estrellando, tropezando y vive aprendiendo de los errores, ¿no? Como que, no, yo hasta que me pasa, ahí sí aprendo. Y hay veces que les pasa 2 y 3 veces y siguen cayendo. Como dice la canción de Julio Iglesias, si tropecé con la misma piedra, algo así. Los que somos un poquito modelo 80 hacia atrás sabemos de qué estamos hablando. Los del 95 para acá no. Entonces tropecé con la misma piedra. Y cómo viven así, o sea, viven en el mismo círculo vicioso. La vida se les vuelve ese círculo vicioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay identidad, porque no reconocen su naturaleza, porque no saben quiénes son en Cristo, y tampoco se pueden anticipar o ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos da discernimiento de lo que va a pasar, ¿sí? El Espíritu Santo te dice, pilas, por ahí no es, ven, estás tomando esta decisión, ven, ¿qué dice la palabra? ¿Sí? Él nos alerta todo el tiempo, ¿sí? A las personas del mundo no, porque ellos no están siendo guiados por el Espíritu, por eso debemos orar por ellos y traerlos a esta verdad de Cristo. Y yo le doy gracias a Dios porque yo conocí de Dios a los 29 años. Y la gente dice, uy, no, pero usted está muy joven y se va a amargar tan temprano. Por allá cuando esté pensionada, viejita, sí. ¿Sí? Pero le doy gracias a Dios. Y me hubiera gustado conocerlo antes. Por lo menos en la adolescencia, cuando uno empieza con esa rebeldía y con esos temas tan difíciles del amor y de los novios y todo. Chévere haber conocido a Dios ahí, ¿cierto? Porque se ahorra uno dolores de cabeza, se ahorra situaciones y cosas que no debe vivir cuando uno está en Cristo, ¿cierto? Entonces, los chicos y los jóvenes que hoy dicen, no, es que esto no es para mí, o me decía una persona, yo no voy a la iglesia porque no quiero ser hipócrita, porque yo soy pecadora y yo no quiero ser hipócrita, ¿sí? Y se le está yendo la vida sufriendo porque no quiere ser hipócrita, sabiendo que el cambio y la transformación viene de Dios, ¿sí? No está en las fuerzas de nadie, viene de Dios, ¿cierto? Entonces, dicen, yo quiero vivir la vida,
vivir la vida que es para los jóvenes, rumbear, mujeres y ahora hombres, porque pues ahora hay una diversidad de sexos que, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay identidad. Entonces, a ellos nos ha mandado el Señor a predicarles esta verdad, amén. Están esclavos, viven esclavos en el mundo y pues básicamente nuestra naturaleza divina ya no es esclava de nada, como lo cantábamos hoy. El Espíritu nos conduce a toda verdad, o sea, no podemos evitarlo y no podemos hacer como si Él no estuviera ahí, porque Él está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros si en la gracia nos fue entregado todo? ¿Sí? Ahora hay que tener muy claro entre la gracia de que Dios ya lo hizo todo, entonces pues yo puedo pecar y hacer de todo porque Él ya me salvó, ¿no? Es un hilo muy delgadito de doctrinas que se están predicando también, y es que como ya Cristo lo hizo todo en la cruz, yo puedo hacer lo que quiera y voy a ser salvo, ¿sí? Entonces, en la nueva vida en Cristo, antes el Señor demanda de nosotros mucho más, demanda expresar a su Hijo, ¿sí? Y para expresar a su Hijo, yo no puedo estar pecando y haciendo las cosas que no son del Espíritu, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar. ¿Perseverar en qué? En la gracia. Segunda de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Timoteo estaba muy preocupado porque él decía, yo no entiendo, aquí me habla el pastor, me dice el uno, me dice el otro, abro la Biblia, eso está muy complicado, yo no entiendo. Pero ¿qué le estaba diciendo ahí el Señor? La mente no lo va a poder entender. La mente natural no entiende esto. ¿Sí? Es locura para el hombre. ¿Sí? Dice, pero si te rindes a esta realidad eterna y a esta gracia, Dios te va a dar el entendimiento. Y aquí viene algo súper clave también que nosotros debemos tener en cuenta cuando llegamos a Cristo, y es rendición. ¿Sí? Si yo tengo mi orgullo subido, mi ego subido, y yo digo, no, es que no quiero que Dios controle mi vida porque yo lo quiero hacer a mi manera y es que yo hago las cosas de acuerdo a mi voluntad, pues eso no es rendición, ¿sí? Cuando yo me rindo al Señor es que digo, Padre, yo te entrego todo. No sé tú qué vas a hacer, pero yo me rindo y te entrego todo esto que tengo, ¿cierto? Y ahí es cuando Dios abre el entendimiento. Por eso hay muchas personas que han estudiado, que han hecho cursos teológicos y no están viviendo como deberían vivir. ¿Por qué? Porque se dedicaron al conocimiento, al intelecto, pero no a lo que Dios demanda de nuestro corazón. Rendirse, ¿qué es? Sujetar algo a algo, ¿cierto? Someter algo al dominio de alguien. Es que reconocemos que no somos autosuficientes, que no podemos solos. Es que reconocemos que lo necesitamos a Él para vivir esta vida, ¿sí? Y por una sola razón, porque es que fue Él quien nos creó y Él sabe qué es lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces, decimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando yo someto mi voluntad a Dios, todo fluye. Pero si yo no dejo de lado el orgullo, el ego, si no tengo un corazón enseñable, si me parece que hay que pereza la repetición de la repetidera, pues no tengo un corazón dispuesto para aprender, para crecer. A uno le pueden predicar de lo mismo 10 veces y uno siempre va a aprender algo nuevo, ¿cierto? Entonces dice la palabra así, que si alguno se limpia de estas cosas, en el 21, en 2 de Timoteo, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, ¿cierto? Entonces recordemos que lo que el Señor le dijo a Pablo, instrumento escogido me es este, yo voy a usarlo para mi propósito.
Entonces, ¿podemos hacer el propósito nuestro? No. ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido para su propósito, ¿cierto? Y somos instrumentos en las manos de Dios, de quien nos creó. Somos útiles para Dios, ¿sí? Entonces, cuando nos preguntamos, pero bueno, entonces no tengo que hacer nada, la tarea de nosotros cuando llegamos a Cristo y cuando estamos caminando con Cristo es despojarnos. Esa es nuestra tarea. ¿Despojarnos de qué? De esa vieja naturaleza, ¿sí? Que decimos está muerta, pero que a veces el muerto resucita, ¿cierto? Decimos ya murió la vieja naturaleza, pero entonces ¿por qué caminamos como si estuviera viva la vieja naturaleza, ¿cierto? Entonces nuestro trabajo es despojarnos y renovar la mente. Cuando nosotros renovamos la mente, el espíritu fluye en lo que tú te estás alimentando, en lo que tú estás viviendo, y Él mismo es el que te va a dirigir y va a producir esa manifestación de Cristo en nosotros. Entonces, limpiarnos de todo lo que deshonra al Señor, elegir entre la luz y las tinieblas, eso es una tarea que hacemos nosotros, ¿cierto? Elegir entre mi voluntad y la cruz, elegir entre mi propia justicia y la justicia de Dios, ¿sí? Entonces, esto, mis hermanos, es perseverar en la gracia, despojarnos. ¿Para qué nos despojamos? Para no hacer vana la obra redentora, ¿sí? La gracia en su propósito no es una opción, lo hace completamente posible. O sea, nosotros tenemos la capacidad y estamos equipados y tenemos el poder de Cristo para hacerlo posible, ¿sí? En Hebreos 11 vemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron fe. Abraham, Abel, Enoc, Jacob, Moisés, Josué, Rahab, Sara. Ellos son testigos de que sí es posible, que la gracia es suficiente en nosotros, ¿sí? Y si Dios lo hizo con ellos, también lo hace con nosotros. Amén. Es solo fe, es creer. Pero lo lindo de estas mujeres y estos hombres que tuvieron fe en el Señor es que después de muertos siguen hablando de ellos, ¿cierto? Qué rico que cuando yo me muera digan, uy, esa Paola, ¿cómo ganó alma para Cristo? Oiga, esa Paola evitó que una niña se suicidara porque estaba a punto, ¿cierto? Paola cuando hablaba traía alegría, traía amor, traía unidad, ¿cierto? Rico, porque uno muere pero deja huella, ¿sí? Entonces a esto hemos sido llamados, a dejar huella. ¿Huella de qué? De esta buena noticia, del Evangelio, de la manifestación de Cristo en nosotros. La revelación de lo que hemos recibido por gracia en Cristo Jesús nos lleva a perseverar con los ojos puestos en Jesús. Así perseveramos nosotros, ¿cierto? Y dice la palabra en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces la gracia es suficiente, ya lo tenemos todo, ¿cierto? Y nuestra vida es como, ahora la palabra, como una carrera. Hoy están por allá en una maratón. Mi casa debe estar llena de trancones porque cierran todas las 63, las 60, las 68. Pero bueno, es como una maratón, ¿cierto? Y a las maratones uno ¿qué lleva? No espere que llevo algo para comer porque si me da hambre, llevo una cobija por si me da frío. No va libre porque uno va a correr. Lo mismo es la vida en Cristo. Soltamos toda maleta que tengamos, nos despojamos y corremos, ¿sí? La buena carrera. Entonces dice, no llevemos peso. Hay muchas personas cristianas llevando peso en la carrera. Cuando el Señor dice, mi yugo es fácil y ligero. Y uno dice, uy, Señor, pero ¿cuándo? ¿Cierto? Cuando uno llega a Cristo, ¿dónde está la ligereza y la liviandad?
Pero resulta que ese peso que uno lleva no es de él, es que es de nosotros mismos, ¿sí? Porque no hemos renovado nuestra mente. Entonces no dejemos, mis hermanos, que nada ni nadie detenga el obrar, ¿sí? O que haga esa carrera más lenta. La pregunta que debemos hacernos es, ¿esto me hace correr mejor, más liviano? ¿Esto me conviene? ¿Esto edifica? ¿Esto glorifica al Señor? ¿Cierto? ¿Cristo está siendo visto en las personas? ¿En mí? Entonces, si no te permite correr con libertad, despójate. Segunda Timoteo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y esto se resume en ser genuinos. Al Señor no se le puede mentir. El Señor conoce los corazones. El Señor sabe qué estamos pensando y cómo vamos a reaccionar ante las situaciones o los hechos. Entonces, no hay victoria sin Él. Y nosotros estamos, como cantábamos hoy, en el que venció. Él ya venció. Nosotros no tenemos que hacer nada más. Tenemos que perseverar en la gracia y correr. ¿Sí? Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Si entendemos esta realidad, podemos entender por qué los apóstoles decían, Él es nuestra confianza. Él ya venció, no hay nada por hacer. Démoslo a conocer y disfrutémoslo. ¿Cierto? ¿Qué pasa y por qué se pierde de pronto a veces la dirección? Porque perdemos de vista la cruz, porque hacemos vana la obra redentora, ¿sí? Y la victoria está ahí, y la gloria de Dios está ahí. Entonces tenemos que estar cuidadosos y alertas a qué nos está atrayendo, distrayendo o extraviando nuestros sentidos de la verdad, de lo que hoy conocemos, ¿cierto? Y dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y el propósito es no estéis otra vez sujetos a la esclavitud. Él no quiere que seamos esclavos, nunca ha sido su propósito. Y en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Tenemos todas las bendiciones en Cristo Jesús, en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, hay gente que sigue buscando la bendición de Dios cuando ya está dada, ¿cierto? Todas las promesas Él ya nos las dio. Entonces no despreciemos eso, la bendición, la primogenitura, la herencia, lo que ahora somos por gracia, ¿sí? Porque la gracia no está en lo temporal y en lo pasajero, está en lo eterno. Y para terminar, en Juan 12:25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Esta es la gracia en la cual estamos firmes. Es nuestra realidad. Dios nos ve escondidos en su Hijo. Para esto fuimos creados, para vivir en comunión con Dios, en la plenitud de Cristo, porque Él ya venció. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque hoy tú has hablado a nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor.